Muchas gracias a los organizadores por permitirme estar aquí en este foro tan interesante. Y bueno, pues el tema que me propuso Federico es un tema picudo, porque bueno, pues que no hay mucha experiencia global, ¿no?, en los secuestros. Yo lo primero, bueno, ya quien ha hablado antes de mí pues me ha facilitado un poquito el trabajo, explicando bueno, las lesiones pulmonares congénitas, que para los cirujanos nos quedan siempre el mismo problema, que es que nos avisa a los tetra, vemos una lesión, al final del parto no se ve, nace no se ve, y a los 6 meses el niño a lo mejor viene con una neumonía. Entonces, los cirujanos, como son muy simples, pues yo los he dividido entre los que hay que extirpar y los que hay que quitar. O sea, a mí me han dicho que hablo de los secuestros broncopulmonares. Como veis, es una enfermedad rara, sí está calificada en FEDER, con una incidencia desconocida realmente y que supone bueno, pues entre el 7 al 10% de las malformaciones pulmonares. A pesar de ello, generan muchísima literatura. Si tenéis interés, mirarlo, más que la atresia duodenal y las malformaciones anorectales juntas. Los artículos se dividen bueno, pues en aspectos prenatales, las formas diferentes de presentación que tienen esta malformación, tanto en localización como en asociaciones, las complicaciones que generan. Una cosa que a mí me interesa mucho en general en la patología quirúrgica pediátrica es qué pasa en el adulto, si lo trato o no lo trato, y luego la forma de tratamiento que tenemos en el momento actual. Yo, después de la revisión y lo que yo sabía, insisto lo mismo, el tratamiento para mí es casi siempre, y el quirúrgico es el óptimo, y voy a intentar convenceros. La definición ya se ha dicho, teóricamente es un trozo de pulmón que no comunica con el bronquial, aunque hay un intercomillado, no recibe irrigación sistémica y la irrigación son intralobar y extralobar. Ya se ha asociado una cosa que se llama malformación broncopulmonar con comunicación al aparato digestivo. Desde el punto de vista bueno, de interés para el cirujano, la localización variable puede ser torácica, diafragmática de un abdomen, el flujo de la aorta torácica, el drenaje venoso al sistémico también, y como veis, una gran proporción de malformaciones asociadas a esta patología que es el secuestro extralobar. Desde el punto de vista histológico, son bronquios, bronquiolos y alveolos dilatados, anómalos, rodeados de fibrosis, que pueden bueno, pues darnos distrés respiratorio, disfagia, incluso fallo cardíaco. Los intralobares, también interacción variable, pero siempre es intratorácica, y casi siempre va a ser en segmentos basales y posteriores del lóbulo inferior izquierdo. Como veis, el flujo es de la aorta torácica casi siempre, sin embargo, el drenaje venoso va aquí a la vena pulmonar. Entre las malformaciones asociadas, he comentado antes, pues la más asociada o la más frecuente son las lesiones híbridas a una MAC. Y desde el punto de vista histológico, como veis, no hay una zona de solución, una discontinuidad entre lo que es el secuestro y el pulmón sobre el cual asienta. Siempre es el mismo órgano, por así decirlo. Son quistes más grandes y bronquiolos y tejido inflamatorio con fibrosis que nos pueden dar neumonía, hemoptisis, lo cual de cierto grado de comunicación con el árbol bronquial en algunos casos, incluso fallo cardíaco. Y estas malformaciones raras, que os digo que han asociado a los secuestros pulmonares, que son las que tienen comunicación con el aparato digestivo, son decidentes raras. Hay también muchos tipos, con muchas malformaciones asociadas. Y como veis, bueno, pues pueden comunicar a lo largo del esófago o del estómago en mayor frecuencia en la parte inferior del esófago. Por la naturaleza, como veis en esa imagen, que es casi un bronquio acabando en el esófago, bueno, pues dan síntomas de forma muy precoz, en la mayoría de los casos, infecciones respiratorias, accesos, y el tratamiento, indudablemente, en estos casos será quirúrgico. Se acaba de comentar, sobre todo en las malformaciones pulmonares, cuál es la evolución dentro del feto. En los secuestros pasa lo mismo, tiene una fase de crecimiento y una de crecimiento hacia el final del embarazo. Y también se comenta bueno, pues que aquellos que tienen un CVR mayor de 75, en los casos de los secuestros, también pueden desarrollar hidrofetal. Aquí la frecuencia es mucho más baja, es un 10%, y bueno, pues también nos obligará, como se ha comentado, a ciertas técnicas de terapia fetal. ¿Qué hacen la mayoría de los grupos de cirugía con los secuestros? Este es quizás el grupo que mayor experiencia tiene, es Filadelfia, con la serie más larga, 103 fetos diagnosticados, 44 intralobares. Ellos operan todos los tipos de intralobar y casi todos los extralobares, a no ser que sean muy pequeños y no demuestren quistes. Como veis en su serie, acaban operando más del 75% de los niños. ¿Cuáles serían otras causas por las cuales yo pienso que se deben extirpar? Bueno, pues a veces las localizaciones. Aquellos que tienen intraabdominal nos pueden hacer confundir o con duplicaciones o con tumores suprarrenales, sobre todo fecocitomas o neuroblastoma. Entonces, también suele ser una causa de diagnóstico y de extirpación. Otras causas también la posibilidad de complicaciones, algunas extrañas, como esta que es una torsión, paciente que acude con un dolor lumbar y pues una torsión de un secuestro, bueno, pues también se hizo un estudio buscando pues, un neuroblastoma. La posibilidad de degeneración de la arteria, ¿no? De un aneurisma que bueno, pues dificulta al paciente y sobre todo también dificulta el tratamiento ya sea endovascular o quirúrgico.
Y también la posibilidad de degeneración. Esto se asociaba sobre todo a diferentes tipos de MAC, pero también se ha visto en secuestros, en la magnificación adenocarcinoma. Las series no son muy largas, pero me parece una complicación innecesaria para una patología que en un paciente asintomático es facilísima de tratar. Como he dicho, ¿qué pasa en el adulto? Bueno, pues en el adulto, en la mayoría de los casos, sobre todo los secuestros intralobares, acaban produciendo infecciones, neumonías o bronquiectasias que van a provocar que este paciente más mayor, en vez de hacer un tratamiento de la sección del secuestro, haya que hacer una completa lobectomía pulmonar. Y he sacado esta serie porque es la más larga que existe. Son 2.600 casos en China, donde nos dicen que a lo largo de la vida el 73% de los secuestros van a presentar algún tipo de síntomas. Como veis, frecuentemente, pues, tos, expectoración, hemoptisis. Luego la presentación va a ser muy abigarrada entre masas, quistes, neumonías o bronquiectasias, lo cual hace que muchos de estos pacientes no se diagnostiquen bien y el diagnóstico preoperatorio sea erróneo hasta en un 30% de los casos. Por lo cual, ¿qué dicen? Bueno, pues que lo mismo, que recomiendan un tratamiento quirúrgico para la mayoría de los pacientes. ¿Qué opción de tratamiento se barajan hoy en los niños? Bueno, pues resección, embolización o observación. No hay muchos trabajos que comparen las técnicas y si lo hacen cardiólogos dicen que la cirugía es muy mala y si lo hacen cirujanos dicen que la embolización es peor. Entonces, bueno, yo he sacado algún artículo también de forma interesada. Estos son unos belgas, tratan 48 casos. Ellos, mayoritariamente, aquellos pacientes que presentan algún tipo de síntoma respiratorio, el tratamiento, la opción primera es la cirugía, mientras aquellos que tienen fallo cardíaco o algún tipo de alteración hemodinámica, su primera opción es la embolización. Del global de los que tratan, como veis, de 48 casos, tratan todos menos 5, o sea que tratan hasta el 90% de los pacientes. Pero hay una cosa al final del trabajo que, bueno, pues que de forma interesada saco. ¿Qué pasa con el tejido que queda ahí? ¿Se necrosa? ¿Afecta al tejido circundante? ¿Se puede malignizar? No lo sabe nadie, porque no hay anatomía patológica. Y también saco este trabajo hecho en Barcelona, es una serie muy corta, de ella, bueno, pues de 3 casos, uno tienen que ropearlo por recanalización, y una cosa que también me llamó la atención es, el tiempo de seguimiento. Lo veis que lo llevan 31, 47, 56 meses. Me parece que tener un niño con esta patología con un seguimiento de 4 años me parece excesivo. También en el trabajo ellos mismos ven los problemas asociados, de los cuales destaco, bueno, pues la embolización incompleta, imposibilidad de calinización, el SUNT residual, incluso la repermeabilización, la posibilidad de prevención que obliga a esa necesidad de tratamiento. Por eso, pues yo vuelvo a pensar en la cirugía. La cirugía ha evolucionado un poco en estos años. O sea, ya no hace falta esas toracotomías que hacíamos antiguamente, en las cuales, bueno, pues quedan deformidades incluso cuando los niños sean pequeños, deformidades de columna. Ahora hacemos, bueno, pues toracoscopia. Como veis, pues prácticamente este niño le hicimos una lobectomía pulmonar y prácticamente no se ven ni las señales de las incisiones. Esta técnica nos permite, bueno, pues entrar con una cámara en el tórax. Creo que los vídeos no se van a mover. Pues sí, perdón. Y podemos ver la cavidad torácica, podemos ver el pulmón, la malformación a tratar. Y lo bueno que tiene la toracoscopia es que nos permite tratar, pues, lo que decía este artículo, las múltiples facetas, las múltiples formas de presentación de los secuestros pulmonares, desde los más difíciles hasta los más sencillos. Vamos a ver los difíciles. Este es un caso de una patología híbrida. Tienes una MAC con un secuestro broncopulmonar. Ahí vemos ya la arteria nutricia del secuestro, sale de la aorta torácica, es un vaso grueso. Generalmente suele haber un par de vasos, uno más grueso y un accesorio. Y como veis, lo vamos disecando. La disección, bueno, pues la manipulación no es muy complicada para nosotros. Y bueno, pues a la hora de tratarlo, pues hacemos técnicas mixtas. O sea, hacemos la técnica de toda la vida, que es ligar las arterias con una seda. Ya tenemos una gran ayuda que nos ha permitido mejorar mucho en esta cirugía, que son estos selladores vasculares, que sella el vaso de una forma automática, según el volumen, pues tarda más o menos en hacer el sellado y lo deja totalmente sellado. Una vez que hemos sellado el vaso nutricio, como en este caso es una lesión híbrida, vamos a hacer una lobectomía pulmonar. Aquí estamos seccionando la arteria pulmonar de la misma forma que hemos hecho lo anterior y como ves queda completamente sellada sin ningún tipo de sangrado. Hemos ido evolucionando, disecando el hilo pulmonar y ahí ya vemos la vena pulmonar al fondo, saliendo de la aurícula y los bronquios. Entonces, para la sección de los bronquios, pues también tenemos unas herramientas actualmente que hacen que los sellemos de forma segura con una bajísima probabilidad de fístula broncopleural, como son estas selladoras mecánicas. Es una grapadora, grapa el bronquio y bueno, la posibilidad de tener aquí una fuga pulmonar pues es muy escasa. Y pues, al final hemos dejado el lóbulo pulmonar colgando de la vena pulmonar, se liga y se secciona. Eso sí es el caso más complicado.
Luego podemos tratar casos muy atípicos, como este caso, que es un defecto diafragmático, donde está metido ahí una cosa rara, que no sabemos bien lo que es, cuando la vimos, y veis que es un secuestro de la forma típica, que es una especie de pirámide. En este caso, la base está totalmente metida en lo que es el propio diafragma, el propio defecto diafragmático. Igual, hacemos la disección con estos aparatos que nos permiten seccionar las arterias sin sangrado de forma bastante segura, y en las venas gordas, como somos muy conservadores, pues hacemos lo de siempre, ligar primero y sellar después. Este caso, la dificultad que tenía, que el secuestro estaba metido en el propio diafragma, en la propia membrana diafragmática, entonces nos obligó a seccionarla, hacer como ves aquí que vamos a hacer. Vamos a seccionar el diafragma, hicimos un defecto diafragmático, pues posteriormente, como veis, pues se sutura y se arregla también el diafragma a la vez que arreglamos el secuestro. También podemos tratar estos casos raros. Aquí veis que es un trozo de pulmón, un secuestro estalobar, asociado a un gran quiste, que luego nos informaron que tenía parte de quiste broncogénico. También tiene un defecto, otra malformación asociada, que era una alteración del pericardio, tenía ausencia de pericardio, que también se asocia en este tipo de malformaciones. Y bueno, pues prácticamente lo mismo que la vez anterior. Vemos el pedículo, que va a ser de la alta torácica. En este caso, el pedículo pues es una arteria nutricia bastante más pequeña, que igual podemos seccionar de la misma manera, y nos permite, como veo, pues esta técnica pues, tratar diferentes casos de secuestro complejos. ¿Y qué pasa con lo habitual, con lo sencillo, por así decirlo? En los intralobares tenemos una técnica para intentar solamente extirpar el secuestro y no tener que extirpar pues todo el pulmón. Como veis, hemos clipado la arteria, se inyecta azul de metileno, que va a teñir pues, la zona que irriga la arteria de secuestro, que es lo que corresponde realmente al secuestro, y a partir de ahí, bueno, pues podemos seccionar simplemente esa parte, como vais a ver, con esa grapadora que os he enseñado antes, que impide pues las fugas pulmonares pues en la mayoría de los pacientes. O sea, estos pacientes, habéis extirpado solamente el secuestro, se deja un tubo de tórax que normalmente 24 o 48 horas se quita y el paciente se va a su casa. Y en el estalobar todavía mucho más sencillo. Esta cirugía está hecha casi en tiempo real. Este es el típico secuestro estalobar, que tiene pues, un pedículo no tan grueso como el que habéis visto anteriormente, y simplemente, pues, en este caso, lo vamos a usar una clipadora, clipamos el pedículo, de una forma bastante sencilla. Esto se usa también para las vesículas, este tipo de clips, y posteriormente pues, lo cortamos y se extrae por uno de los orificios que no miden más de 5 milímetros. Estos pacientes no llevan ni tubo de tórax, ya que no hemos entrado en el tejido pulmonar. Estos pacientes al día siguiente van a su casa y ahí se acaba todo el seguimiento. No necesitan 4 años de seguimiento. Por lo tanto, yo para acabar, suscribo lo que dice este editorial, ¿no? O sea que está claro que plantear una familia que vas a poner un niño asintomático, pues hombre, es estresante, ¿no? Pero realmente hoy en día la cirugía cura la enfermedad y le quitas el estrés una vez que está curado. Y por supuesto, con esta técnica de cirugía mínimamente invasiva, pues tenemos unas herramientas para hacer esto con poca movilidad y, bueno, como veis ahí, y sin heridas. Muchas gracias.